Nosotros le hemos dado un seguimiento particular al caso de Andrea, porque hay unos elementos de detalle que Puerto Rico quedó consternado. Es un caso de Andrea Ruiz Costas. Yo creo que todo Puerto Rico sabe los detalles, pero en síntesis, ella estuvo pidiendo al tribunal en 3 ocasiones auxilio. Por alguna razón, las dos juezas del caso, pues, no actuaron con la premura aparentemente necesaria, según la propia jueza presidenta, las ha removido. Hay una investigación en este momento ocurriendo de la rama judicial. Sin embargo, se ha pedido, lo cual es normal. De hecho, ayer hablaba con una de las personas que estuvo a cargo de la redacción de la ley 54 de violencia doméstica, y ella me planteaba que la idea precisamente surge de cuando el baloncelista Pietri, si no me equivoco, asesina a su esposa, este deportista reconocido, le decían el caballero de la cancha, y mata a su esposa a martillazo, a su pareja a martillazo, y entonces de ahí surge que Belda González y otro grupo de senadores empiezan a ver cómo puede legislarse, y llega un proyecto de administración de Rafael Hernández Colón, y le hacen unos cambios y unas mejoras al proyecto. Y ayer hablando con Catherine Anguera nos decía que al revés, que la idea de hacer la ley 54 era hacer público lo que antes tenía que ser callado y antes se mantenía en el hogar. Era al revés, ¿no? La violencia doméstica hay que documentarla y publicarla, nos decía Catherine. Y precisamente la violencia de género y todo lo que ocurre en el hogar, pues la idea detrás de esa ley era precisamente lo contrario, era evitar que sea escondido y denunciarlo para que otras personas sepan que tienen que buscar ayuda y demás. Y por eso hoy le he pedido a la Asociación de Periodistas, la ASPRO, que está con nosotros, y su presidenta, Damaris Suárez, que además es periodista en Radio Isla 1320 y además escribe en Noticel para el Centro de Periodismo Investigativo. Y le tengo mucho respeto, además de aprecio, porque en un momento de nuestra vida fuimos hasta vecinos. Sí. Y sé que es una persona que lo que está haciendo es porque tiene la convicción de que es para la justicia. O sea, más allá del asunto periodístico, o sea, Damaris no es la persona, y lo digo, perdona que te voy por primer nombre, pero no es la persona que estaría buscando esto para hacer rating. O sea, esto no es un show. O sea, esto se está haciendo por unos principios. Y yo, pues, en ese sentido, me parece importante que ella nos presente al licenciado que está llevando el pleito en el tribunal y nos explique las circunstancias de lo que ha pasado, porque creo que ahora el tribunal, al ordenar una vista, pone a esa familia a revivir la experiencia ya vivida, y esto se pone más complicado. Te escucho. Bueno, saludos y gracias por la oportunidad, Jay. Nos acompaña también el licenciado Rafael González Coto, quien además de ser abogado es parte de la Junta de Directores de la Asociación de Periodistas hace ya 3 años como vocal, y ha sido muy activo junto con esta servidora en ir a los tribunales y acudir a exigir a través de la ley de transparencia, desde que se aprobaron las leyes de transparencia y también antes, a exigir documentos, porque entendemos que de su faz, entendemos que los documentos que maneja y la información que maneja el gobierno en todas sus ramas es público, y le corresponde conocer ese detalle para ser un país informado a los ciudadanos, no a los periodistas, a los ciudadanos. Este es el caso que nos ocupa porque Rafael y yo comenzamos a hablar inmediatamente, se comenzó la discusión de las grabaciones y la orden de mordaza que había o de confidencialidad que había impuesto el juez administrador de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, a principios de esta semana, con la prominencia del caso de Andrea Ruiz Costas. A mí ese caso, particularmente como ser humano, como mujer y como periodista, me chocó muchísimo por los relatos públicos en términos de que ella había acudido hacía apenas un mes en varias instancias en vistas pidiendo una orden de protección que nunca se le expidió. Eso coincide con varias conversaciones con Rafael González y sobre las alegaciones de algunos y algunas abogados y abogadas que planteaban que se podía revictimizar a la víctima, que había que tener mucho cuidado con lo que allí se decía. Y entonces decidimos que entre el balance de lo justo, de conocer si había habido un trato distinto e injusto, ¿verdad?, de parte de la jueza en su ejercicio como funcionaria, y a su vez el asunto del asesinato de esta mujer y el conocer qué fue lo que ocurrió. El balance podría ser el ir por los canales administrativos para, de alguna forma, fiscalizar a la jueza y entonces solicitar la información de las grabaciones que entendemos que son públicas, pero que si es
necesario a la luz de la preocupación del Tribunal Supremo, del propio juez administrador que ordenó que nadie, excepto en sus funciones del Departamento de Justicia, pudieran tener acceso a las mismas, se diera en términos de saber de primera mano lo que la jueza habló y cómo trabajó el caso, y que las grabaciones, si había algunas partes sensitivas, fueran omitidas para no revictimizar a Andrea y a sus familiares. Esto ahora yo creo que Rafael puede abundar un poco más. Se libera en todo el sentido de la palabra, porque cuando nosotros radicamos y solicitamos mediante una carta al Departamento de Justicia y a la administración de la oficina de la administración de los tribunales como custodios de esas grabaciones o regrabaciones de la pista. Realmente todavía estaba el asunto de que estaba la mordaza, pero en eso otra de las organizaciones del OPC había acudido a los tribunales también. Entonces, de momento, el Departamento de Justicia había hecho público que no objetaba que se hiciera pública la regrabación, pero que pues tenía que acatar la orden del juez. El Tribunal Supremo después determina que no podía hacerlo, pero con unas opiniones distintas, ¿verdad? Incluso a la propia jueza presidenta, que si la familia lo pedía, pues se le podía dar, o sea, podían hacer públicas y que ellos lo hicieran público. Expresiones de los familiares de Andrea Ruiz Costas diciendo que el gobierno, en este caso la administración de los tribunales, debía ser transparente, y una carta que nos enviara en respuesta el propio director o administrador de la Oficina de la Administración de los Tribunales el jueves pasado, en el que expresamente decía que no tenía objeción alguna a que se hiciera pública esas grabaciones, y nos refería al distrito o región, debo decir, la región judicial de Caguas, donde estaban las grabaciones. Me parece que Rafael entonces puede hablar un poco de cómo es que llegamos a determinar que lo próximo a seguir era una solicitud que se radicó en horas de la mañana temprano ayer viernes, y finalmente recibimos esta citación, una orden para comparecer en una vista el próximo martes 11 de mayo a las 9:30 de la mañana. Pero yo tengo una pregunta antes de pasar con el licenciado, y es bien breve. O sea, estamos hablando de que la vista ha sido solicitada presencial o va a ser por Zoom. No, presencial, según explica el juez en su orden, con salvaguardando las medidas de distanciamiento adoptadas para Sí, pero prevenir. yo tengo un problema con eso, y es que vas a llevar a la familia de Andrea Ruiz Costas al tribunal donde ella, según se ha reportado, recibió, y dicho por su propia voz, un trato hostil. Y vas a llevar a esa familia a que se exponga a la prensa, familia que precisamente ha tratado de evitar por todo lo posible estar en los medios y solo se han expresado por escrito. O sea, no entiendo por qué hacer pasar a esta familia por ese proceso de presencialmente estar en una vista. Jay, nosotros lo discutimos en la Junta, ¿verdad? Y yo estoy muy como sorprendida de la manera en que el juez no solamente cita a la ASPRO a esta vista, sino que le encomienda a la ASPRO. O sea, dice, se ordena la notificación y citación por conducto de la ASPRO, uno, de los familiares de Andrea Ruiz Costas a los que hace referencia en su comparecencia. También deberá notificarse de este señalamiento y deberán comparecer la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de Justicia, y le deja esa responsabilidad de citar y notificar a la Asociación de Periodistas para que representantes de estas entidades públicas y los familiares de Andrea acudan a una vista que se ordena horas después de que la familia, y en este caso la madre, mediante una declaración jurada, no solamente emitiera un comunicado, sino que lo pusiera bajo declaración jurada, pidiendo ese mismo día que se hicieran públicas las grabaciones de las vistas antes señaladas. Entonces, nos parece que si el Tribunal Supremo no quiso hacerlas públicas, diciendo que se revictimizan no solamente a la víctima en este caso, sino a futuras víctimas, yo creo que el tribunal, con esta orden y citación, está revictimizando a los familiares, que como muy bien señala Jay, han sido muy parcos en sus comparecencias públicas, contrario al caso de... Yo quiero plantear algo, obviamente esto es estricto derecho, al licenciado que lo explique quizás mejor que yo, pero
en estricto derecho hay una cuestión del derecho civil que se llama la sucesión. O sea, aquí, para los efectos legales, murió una persona, pero los que le sobreviven como herederos tienen básicamente los derechos que ellos hubiera tenido, se le traspasan a sus herederos. Es decir, en este caso, si yo hubiera tenido hijos, sus hijos, en este caso que está viva sus padres, pues sus padres, ellos son ella. O sea, a la hora de reclamar en el tribunal, hay lo que se llama una sucesión, y licenciado, usted quiere explicarlo mucho mejor que yo, porque usted tiene los términos legales mejores que yo, pero esa sucesión o sea, es como si estuviera en vida Andrea, pero en muerte quien le representa son sus padres. Le escucho, licenciado. Así es, Jay, en términos simples, para que la audiencia que nos está viendo pueda comprenderlo. Los derechos y las responsabilidades de las personas cesan o se acaban en el momento de la muerte. Y son esos derechos y responsabilidades, y en este caso de sucesiones, pues, deudas y obligaciones, pasan a los herederos en caso de que no hay un testamento. Ahora, hablando desde la perspectiva del derecho criminal y desde la perspectiva de los procesos de orden de protección, nosotros somos del parecer de que no existe un derecho a la intimidad por cuestión de muerte de Andrea. Sí pudiese existir un derecho o una deferencia a lo que tenga que decir los familiares de Andrea, particularmente en un caso de alto interés público. Aún si las familiares no expresasen su posición en el asunto, la Constitución de Puerto Rico y la casuística establece con meridiana claridad de que todo documento que custodie el Estado, sus diferentes ramas de gobierno, es pública. Es una presunción constitucional y le corresponde al Estado rebatir la presunción. En este caso hay que hacer unas diferenciaciones. Número uno, aquí hay 3 grabaciones. 2 de ellas son en un proceso de orden de protección, que hay algún tipo de confidencialidad por ley para la protección de las víctimas. De otra parte, está otra grabación que es para la regla 6, pista de determinación de causa. De ordinario, todos los procesos criminales son públicos. Por lo tanto, es posición de la APRO, que ha replicado el Overseas Press Club, de que esa grabación es pública sin más. No tenemos que establecer ni siquiera el propósito por la que es pública, porque la Constitución nos protege desde los casos que comenzaron este tratamiento de esos documentos. Por otra parte, las grabaciones de las vistas para la orden de protección se dividen en 2. Una que se llama petición ex parte, que la perjudicada comparece, realiza una declaración, un testimonio, y el juez determina la credibilidad y expide o no expide. En la segunda, ya sería una que le decimos permanente, que hay otro juez que también comparece y pasa la misma dinámica. En el momento en el que la ASPRO decidió tomar la determinación de solicitar la información de las 3 grabaciones, se tomó en consideración el hecho de que en ese momento la familia no había expresado públicamente su intención de que querían que se publicara la verdad sobre los procesos judiciales que se llevaron a cabo. Horas después de hacer la petición a través de una carta cursada a tribunales y al Departamento de Justicia, horas después conocemos en el periódico El Nuevo Día y otros miembros de la prensa la voluntad expresada por los familiares a través de un comunicado de prensa. Y la voluntad es que quieren que se publique. ¿Qué sucede? Hay que hacer una diferenciación adicional, y es en tanto y en cuanto el proceso que está llevando la ASPRO es estrictamente administrativo, a diferencia del proceso que llevó a cabo nuestros compañeros del Overseas Press Club, que trata un asunto constitucional que debió ser atendido en el Tribunal Supremo de la forma en la que el derecho está establecido y se debió haber favorecido la publicación desde el punto de vista constitucional. En el punto de vista de proceso administrativo, a mí me levanta especial la atención porque la ASPRO, luego de recibir el aval del honorable Sigfrido State, del administrador de los tribunales, con ese aval, junto con las notas periodísticas que establecen que la familia quiere que se publique, el juez administrador
quien es el que crea la orden protectora, es el que nos solicita a nosotros que citemos a todas las partes, incluyendo a la Procuradora de la Mujer, que sabemos que se ha expresado en contra de la publicación, bajo el fundamento de que es revictimizada la víctima. Y el Departamento de Justicia, que a pesar de que públicamente ante la prensa ha dicho que no se opone, no nos ha contestado el requerimiento de información. Así que estamos en una disyuntiva que fue creada desde el primer día por el manejo irregular de estos casos por la rama judicial de Puerto Rico. Y es lamentable que yo como abogado, funcionario del tribunal, tenga que levantar bandera sobre la irregularidad de este caso, la irregularidad de la orden. Como usted bien menciona, la orden es presencial. A la familia que este fin de semana presumo que va a estar en el proceso del velatorio y todo esto, que es una carga emocional fuerte para esa madre, mañana es Día de las Madres. O sea, yo puedo entender que el juez tiene discreción de hacer las citaciones que correspondan, pero en esa discreción pues debe haber tenido un poco más de tacto, particularmente cuando existe una declaración jurada que establece la voluntad de la familia. Esa es la situación que estamos lidiando en el día de hoy. Es lamentable, es triste, pero es una situación que hay que atenderse porque la prensa y el país, más el país que la prensa, y lo digo porque yo soy abogado, o sea, también soy periodista independiente y también soy ciudadano. Y son los ciudadanos los que tienen el derecho a solicitar los documentos públicos que expiden y controlan y manejan su gobierno. ¿Para qué? Para poder fiscalizar el trabajo que se está haciendo en beneficio de la sociedad. Y por eso es que la ASPRO decide llevar esta reclamación administrativa hasta las últimas consecuencias, digamos, porque entendemos que la publicación está sustentada por todo el ordenamiento jurídico vigente. Y quizá un poco para abundar en lo que dice Rafeli, o sea, cita, no entendemos que cite la vista, pero vamos a acudir. Cuando el jefe de él nos ha dicho no hay ningún problema bajo esas circunstancias de eliminar lo que podrían ser partes sensitivas del testimonio de la señora Ruiz Costa, no veo ningún problema en publicar, lo dice expresamente la carta, nos refiere al Tribunal de Cagua, pues lo lógico era solicitar que se hiciera público porque el jefe de la administración de los tribunales administrativamente puso por escrito que bajo estas circunstancias distintas a la grabación inédita que se solicitó inicialmente por el OPC, nosotros estamos pidiendo eliminar esas partes sensitivas. Entonces, ahí es que sale quizá un poco quisiera verbalizar más en arroyo bichada lo que dice Rafael. No sé por qué rayo tiene que citar una vista y no hacer público los documentos públicos, ya. ¿Entiendes? Y sobre todo el hecho de teniendo en su conocimiento público y radicado ya una declaración jurada unas horas previo, porque tiene que citar presencialmente a los familiares de Andrea Ruiz Costas. Si Andrea Ruiz Costas falleció y sus familiares dijeron esta semana pasada que no tenían problemas en que se publicara, e incluso no que no tenían problemas, la declaración jurada es pidiendo que se hagan públicas las grabaciones. No entiendo. Yo tengo, bueno, evidentemente la rama judicial no necesariamente le encanta que estar en la vida pública. Uh-huh. Es una realidad, o sea, una. Dos, aquí sabemos que esta jueza específicamente, la jueza que ha sido removida, es la cuñada del presidente del Senado, quien determina quien determina qué jueces y fiscales serán nombrados y confirmados, porque es el jefe de la Comisión de Nombramientos del Senado. Así que en gran medida, a través de su comisión también. Así que no es una posición sencilla políticamente, pero legalmente para mí esto es obvio. O sea, esto hiere la retina. En estricto derecho, hay un derecho, es público. Si tú me dices a mí que las primeras dos vistas, es decir, que las vistas de órdenes de protección, la solicitud de la orden son confidenciales, yo esa te la puedo dar. Creo que no, pero la entiendo, el argumento de que ahí se tocan asuntos íntimos de una persona que vivió con otra persona, que tuvo una relación de pareja con esa persona y por tanto yo eso lo entiendo. Pero la vista en regla 6, o sea, la vista de causa para arresto por violar la orden de protección, ahí no hay ninguna intimidad.
Ahí lo único que ocurre es que se dice, hay una orden que dice no te acerques, te acercaste, vas arrestado. Hay una orden que dice que no puedes comunicarte, te comunicaste, vas arrestado. No hay que entrar en detalles íntimos, o sea, no hay que entrar en unos asuntos que pueden vulnerar la protección de esa víctima. O sea, yo estaba en mi trabajo, a él se le prohibió que se acercara y se acercó. Y yo activé de inmediato el proceso de ir a la policía para que se le arrestara por violar la orden de protección. Ella fue a la policía, el policía fue con ella ante la vista ante la juez. Esa vista es pública y todo el mundo lo sabe. O sea, el Tribunal Supremo lo sabe. Entonces, el argumento que a mí más me preocupó de la opinión mayoritaria que plantea el tribunal es el argumento de que como esto puede estar bajo investigación criminal, pues entonces no se debe publicar porque hay una investigación criminal contra el sujeto asesino. El asesino confeso, dicho sea de paso, que no solo la mató, sino que la quemó y después la tiró por un risco. O sea, veamos la gravedad, ¿verdad?, del acto. Y yo digo, pero es que precisamente parte de la evidencia que requiere la familia para hacer sus reclamaciones jurídicas es precisamente esa grabación. Así que evidentemente aquí hay una total publicidad de ese proceso de regla 6. O sea, no hay, de hecho hay un interés público en que se difumine la información. A mí me parece que aquí no hay otra cosa que no sea otro intento de evitar que se siga fiscalizando a la rama. Y yo creo que eso es triste porque la rama no es perfecta. Los jueces no son perfectos. Y en mi opinión, deben admitir que aquí cometieron errores y van a tomarse cartas en el asunto para no volverlos a cometer. No sé, Damaris, ¿cómo tú lo ves? Pues es que ese es el punto. Nosotros tuvimos unas conversaciones entre Rafael y yo durante, ¿verdad?, noche y casi madrugada. Y esto se radicó después a las 7, 6 de la mañana. Y estuvimos hablando prácticamente toda la noche y toda la madrugada, conversando como periodistas, como ciudadanos, él obviamente como abogado y como, ¿verdad?, como conocedor del derecho, de hasta dónde se debía extender un derecho. Y de verdad, el asunto aquí no es conocer los detalles, por lo menos para mí, ¿verdad? Como representante del gremio de los periodistas y las periodistas, uno tiene que entender que, y en aquel momento no sabíamos, ¿verdad?, de la decisión de la familia, entender que lo importante no es conocer qué pasó entre ella y su expareja. Lo importante es fiscalizar al que estaba detrás del estrado y le dijo que no. Y cómo fue que la trató y si es cierto o no lo que aparece en esas declaraciones grabadas que ella envió a varios mensajes. Y que dijo el fiscal y que dijo el policía. La fiscal del caso reafirma lo que ella dice en los audios, lo que Andrea dice en los audios, ¿no? Nuestro norte con la adquisición o que se haga público estas grabaciones. Y por eso la sensibilidad de decir, mira, si quieres quitar las partes sensitivas, quítalas, porque nosotros no queremos saber las interioridades de lo que vivió y que pueda afectar a la familia, a Andrea y lo que dijo allí, ¿verdad? No, lo que nosotros queremos saber es qué pasó con la jueza, cómo actuó esa jueza y si en efecto lo que varias personas, incluyendo esas grabaciones de Andrea, plantean fue correcto. Es una fiscalización a la jueza en sus funciones oficiales. Rafael, ¿y algo que creas que debemos añadir? No, yo desde mi parte, ¿verdad? Como abogado y representante de la Asociación de Periodistas en este caso, lo que resta por decir es que esperamos que el martes a las 9:30 se escuche la posición de todas las partes. El juez tiene discreción de haber citado todas esas partes, aunque no lo comprendemos desde el punto de vista administrativo. Que usualmente cuando uno presenta una moción para solicitar regrabaciones, pues la respuesta es otra moción que dice al lugar o no al lugar. Y cuando está al lugar, uno va al tribunal y consigna $10, ahora mismo no recuerdo, pero son $10 y un CD en blanco. Entonces, ahí es que te proveen la información, ¿no? Entonces, pues, convertir esto en una vista, pues tiene sus propósitos. La buena fe se presume y entiendo que el juez va a ser prudente a la hora de escuchar los testimonios, o sea, las declaraciones y las alocuciones de las diferentes partes interesadas en este caso y va a responder conforme a derecho. Eso es mi expectativa y a eso vamos preparados.
Bueno, yo de nuevo lo felicito porque creo que no solo como portavoces del gremio, sino también del pueblo y en este caso de la familia, se ha empezado a mover algo que de nuevo es una conversación que como país debimos haber tenido antes, pero si la muerte de Andrea nos sirve para que esto no se vuelva a repetir, al menos le hacemos justicia a alguien que no debería haber muerto de la forma en la que murió. Pero lo repito para que no se nos olvide, esto era una joven que trabajaba en una tienda, que un muchacho que trabajaba en seguridad y ella empezaron a compartir. Ella se percata de que la persona es una persona complicada, hostil y violenta, pide la protección y el sistema no se la dio. Y esos son los datos, eso no es una opinión. Y dicho eso, el sistema falla. La falla empieza admitiendo la falla, no ocultándola. Yo creo que el problema de fondo es cuando tratamos de convertir esto, en vez de una lección de aprendizaje para evitar repetir los errores, lo convertimos entonces en una guerra entre bandos, entre lo que debe ser público y privado, cuando todos sabemos que el problema de fondo es que hay que resolver el problema de la violencia de género en Puerto Rico y ayudar a las víctimas y no ser indiferentes es el paso más importante que tenemos que dar. Suena como un discurso bonito, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. No podemos ser indiferentes ante el dolor. Punto. Ante la solicitud de protección de alguien, no podemos ser insensibles ni podemos tener prisa. Eso es todo lo que se está pidiendo aquí. Yo Yo quiero creo que estar empatía y convencido, sensibilidad. yo quiero estar convencido, Jay, yo quiero estar convencido y tranquilo con que el caso Andrea va a servir para reestructurar el sistema, para fiscalizar la labor de la rama judicial y los jueces que están tratando estos temas sensitivos en un momento convulso en la historia de Puerto Rico, en un momento lamentable. Y yo quiero sentirme esperanzado de que el martes en adelante, pues las cosas van a cambiar en Puerto Rico. Yo me quiero unir no solamente a las palabras de Rafael, sino a las de Jay, y añadir un poco en que esta autocrítica no solamente se debe dar en los tribunales, sino en todos y cada uno de las entidades que trabajan en el aparato de seguridad, desde la policía, el que toma la querella en el cuartel, el que la lleva y la acompaña, el fiscal o la fiscal que se supone que radique o no, todos los que entrevistan en el escenario, o sea, porque por muchos años hemos escuchado y aquellos que trabajamos en los medios hemos entrevistado a portavoces de mujeres que representan a féminas víctimas de violencia de género, decir que esa es la cruz, el calvario de cada día. El hecho de que no hay sensibilidad en ninguna de las, estamos hablando de diferentes, como si fuesen diferentes fases, en ninguna de las fases, excepto rarísimas excepciones. Esa no puede ser la excepción, tiene que ser la regla, tiene que ser la norma. Y muy bien, como ambos dicen, esto no debió ocurrir, pero si ocurre para que el sistema no solamente tenga la valentía de identificar las fallas, autocriticarse, corregirse y buscar mejorar para sensibilizar a aquellos que tienen que atender a estas mujeres. Yo creo que con eso literalmente ganamos, aunque hayamos perdido a una mujer. Yo quiero, no ser yo el que cierre, pero sí me gustaría añadirle a eso que nosotros también en los medios, y esto fue una experiencia mía, yo me puse a pensar, oye, ¿cuándo fue la última vez que tú, teniendo 800 eh, minutos al aire casi semanales, este, ¿cuándo fue la última vez que tú tocaste este tema y orientaste a las víctimas de cuáles son los pasos y dónde están las formas? Y la verdad es que no lo recordé y me sentí mal. Y lo vi como un ejercicio de introspección también de ¿sabes? Nosotros también en los medios tenemos que saber que la mujer que está siendo víctima de un patrón de maltrato continuo, la situación es tan y tan difícil y tan compleja de salir que si no hay orientación continua, y me decía ayer Catherine Angueira, que
que las víctimas de crimen están aturdidas en ese momento y no saben qué hacer, no, están desorganizados porque la mente automáticamente está buscando cómo resolver yo no puedo ir a mi casa, no puedo ir donde mi familia, no puedo ir donde esto, pongo en peligro a aquel. O sea, es un proceso extremadamente, es como un ataque interno, decía ella. Y entonces si el sistema no te da una organización y una orientación para llevarte, sino que es al revés, que es igualmente desorganizado, pues propende a tener entonces situaciones y circunstancias como las que se vivieron en estas pasadas semanas. Y yo pues nada, quiero plantear esto porque nosotros en los medios igualmente tenemos que hacer un ejercicio de introspección, de darle de verdad importancia a este tema, que no sea el rellenito de 3 minutos, ni 5 minutos, sino que hay que darle la relevancia también que tiene. Y en ese sentido, nosotros en los medios tenemos que hacer esa reflexión, igualmente la rama tener la misma empatía y saber que no es perfecta, que la rama tiene que mejorar muchos procesos, entre ellos cuando una víctima llega ante sí, no es que te conviertas en juez instructor, no es que te conviertas en el fiscal, pero ciertamente que le des los pasos a seguir en el proceso, porque definitivamente si tú no lo haces o si no te aseguras de que alguien lo haga, puedes terminar las circunstancias que terminó Andrea, y eso nadie lo quiere. Gracias a todos. Gracias. ¿Algo que añadir? No, agradecer la oportunidad y el espacio, Jay. De verdad que eres un periodista abogado que tiene un gran alcance y que tiene una gran responsabilidad con el país. Así que me uno a tus palabras. Pero te agradezco porque lo que tú estás haciendo, llevar el caso, yo no lo podría hacer o probablemente no sabría hacerlo, a lo mejor lo podría hacer mal, pero es importante que los abogados lleven los casos. O sea, tiene que haber gente valiente que se atreva a enfrentar el sistema, y yo sé que siendo abogado, enfrentar el sistema judicial, eso es bien arriesgado y te felicito por eso. Y suena, ¿verdad? Como que estamos aquí sacando los violines, pero yo sé, y la gente que sabe, sabe. Damari, gracias. Rafael el problema, siempre. Pues bueno saberlo. No, yo no lo veo tan complicado desde mi perspectiva. Mi posición como, ¿verdad? Como abogado siempre va a ser en favor de lo justo, ¿no? Y yo estoy en la misma universidad que estudiaron los jueces, los compañeros jueces, los compañeros fiscales, y venimos del mismo lugar, y pues tenemos que regresar al mismo lugar. Tenemos que ser más conscientes en que las decisiones que se toman afectan vidas y no expedientes. Recordar qué fue lo que te motivó a llegar a estudiar Derecho y mucho más que te motivó a solicitar ser juez. Que nunca se nos olvide esa máxima de qué fue lo que te hizo solicitar eso. Gracias, Rafeli. Gracias, Damari. Gracias. También. Hablamos.